saludo muy especial para todas las personas que acostumbran esta reunión los sábados a través de este medio. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, entregarle nuestras vidas, nuestros corazones y permitir que sea el Señor quien hace su obra en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santo Espíritu de Dios, te pedimos la gracia de la conversión, te pedimos esa gracia que le diste a Jesús cuando emprendió su camino al desierto. Que también en este tiempo de Cuaresma todos nosotros estemos atentos para escuchar la voz de Dios en el silencio del desierto cuaresmal. Que también todos nosotros podamos experimentar que es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos lleva al conocimiento de Dios. El Espíritu Divino toma nuestras vidas. El Espíritu de Dios ilumínanos y santifícanos. Ponemos en tus manos este espacio de formación, espacio espiritual. Sello con la sangre preciosa de Jesucristo, las redes del Internet, los hogares de las personas que están conectadas con esta transmisión. El Espíritu Santo. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos en este día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Como era en el siempre. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, en este tiempo de la Cuaresma se me ha pedido reflexionar sobre un tema bastante oportuno que vamos a tomar de el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Y ya a partir de este tema sacaremos la reflexión para este día. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarse y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios,
se los dio al posadero, diciendo: cuidad de él, y si gastas algo de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivimos el tiempo de la Cuaresma. Vivimos un tiempo privilegiado para practicar la vida cristiana. En la Cuaresma hacemos como cuando un equipo de alguna disciplina se prepara para disputar un título importante. Van al campeonato mundial de fútbol o a los Juegos Olímpicos. Y hay un tiempo de concentración donde lo que hace el equipo es entrenar más fuerte para después poder ir a dar lo mejor en el certamen deportivo. La Iglesia Católica se repliega en los 40 días de esa misma forma y se concentra, como está concentrada la selección de México para irse a competir en el Mundial. Y de ese modo el rendimiento va a ser mejor. Se sale de lo cotidiano para vivir una experiencia de concentración. Eso hace la iglesia, está concentrada en el camino cuaresmal para de ese modo tener mejores argumentos espirituales para celebrar la Pascua, que significa paso de la muerte a la vida, Pascua que significa el paso de Dios por la vida de la persona. De este modo, la iglesia nos invita a hacer unas prácticas concretas, volviendo al ejemplo del equipo que está concentrado para ir a disputar un título. ¿Qué va a hacer el manager, el entrenador? Le da unas pautas concretas a los deportistas para que ellos obtengan más rendimiento. Y entonces hay todo un horario de entrenamiento en las mañanas, en las tardes y según los días de la semana hay unas pautas. El deportista que lleva a cabo cada una de esas recomendaciones va a tener muy buenos logros, va a cumplir sus objetivos al final de ese tiempo de concentración y entrenamiento. Pues lo mismo hace la iglesia, como madre y maestra, toma unas prácticas que son de la cotidianidad de la vida cristiana. Cualquier persona las puede practicar, pero enfatiza en ellas de modo especial en la Cuaresma para que estas prácticas fortalezcan nuestra vida. Hay unas que son tradicionales y otras que se pueden ir anexando, pero vamos a tocar las tradicionales. La práctica número 1 de la Cuaresma es la oración. Otra práctica importante en la Cuaresma es la penitencia. Penitencia llámese ayunar, penitencia llámese dejar de consumir la bebida que me gusta, penitencia llámese ir en peregrinación por varias millas hasta un santuario, todo lo que sea penitencia. Y en tercera medida, la Cuaresma nos propone lo que es la práctica de la caridad. La oración, penitencia o ayuno y la práctica de la caridad son las tres columnas que sostienen la vida en el tiempo de la Cuaresma. La iglesia nos señala estas prácticas y nos dice, si haces esto,
vas a estar fuerte, vas a estar espiritualmente transformado, fortalecido, para vivir no solo la Semana Santa, la Pascua, sino para poder después continuar viviendo resucitado como cristiano. En esa medida, quiero hablarles hoy de la tercera práctica de la Cuaresma, que es consecuencia de las dos primeras. Si el cristiano ayuna o hace penitencia, si el cristiano ora al lado de su ayuno, de su penitencia cuaresmal, lo más seguro es que va a ser un cristiano que se va a animar a practicar la caridad. Por ese motivo es que he elegido esta parábola de el buen samaritano para exhortarles en este día a vivir una cuaresma en una sintonía con la palabra de Dios, en una sintonía con el necesitado, un llamado a no ser indiferentes. Quiero hablar de la indiferencia en la vida cristiana. Quiero hablar de la indiferencia en esta época del mundo globalizado, donde la indiferencia se pavonea en todos los ambientes humanos. Hay indiferencia en este mundo globalizado cuando vivo en un edificio y entro, salgo, vivo en el cuarto, quinto nivel y yo no sé quién es la persona que vive en el apartamento de enfrente y nos separan solo dos o 3 metros de distancia de una puerta a la otra y yo nunca sé quién vive ahí, qué necesidad puede tener. Y eso con mi vecino de apartamento, ni hablemos de los demás vecinos, de los otros bloques de apartamentos. Vivimos una indiferencia globalizada hasta en el ámbito familiar, porque cada quien anda con un dispositivo electrónico en la mano, cada quien anda en su mundo, en su trabajo, y a veces los esposos ni siquiera se ven, porque aunque duermen en la misma cama, el uno llega más tarde que el otro del trabajo y ni las buenas noches se dan, porque cuando el otro llega, puede ser que el primero ya lleva media hora o una hora de sueño. Y si eso pasa a nivel familiar, a nivel de vecindario, cuánto más a nivel de países, a nivel de gente que ni siquiera conocemos. Pues quiero exhortar en esta época el grave peligro que estamos corriendo los cristianos de llamarnos cristianos y no ser cristianos. El grave peligro que corremos de decir yo soy católico, yo amo la Iglesia Católica, yo amo a Dios, pero tratarse de una mera fachada, de un disfraz, tratarse simplemente de una realidad engañosa, porque cuando voy a lo profundo de mi persona, pues no soy tan cristiano que digamos. Por ejemplo, ¿qué tan cristiano es en esta época desearle el mal a, al presidente de Rusia, llenarse de rabia hacia él y, y desear que un equipo de asalto internacional vaya y le quite la vida? Y a muchos cristianos se le puede estar pasando por la mente este pensamiento, incluso desearlo en su corazón, que ya acaben con este presidente que está haciendo tanto daño. Cosas como esas nos debemos cuestionar en el tema de la indiferencia. Vamos a ver cómo entra el tema de la indiferencia en esta parábola del buen samaritano. Cuando hablamos del buen samaritano, debemos hablar de un escenario con 4 personas. Primero, alguien necesitado, alguien que ha sido vulnerado en sus derechos, que ha sido agredido, que ha sido golpeado, que está tirado al borde del camino. Segundo, debemos contemplar al sacerdote
que pasa enfrente de este hombre que está tirado al borde del camino e ir pensando en la actitud de este sacerdote. Después pasa un levita que también es de la tribu sacerdotal y da un rodeo y pasa de largo. Y en tercera medida hablamos del buen samaritano. El buen samaritano es una persona que vive en una región de Israel donde se vive la marginación en la fe. Es decir, las 11 tribus de Israel señalan a la tribu que está en Samaria, porque estos han dejado dañar su fe, porque en Samaria se ha permitido que vengan personas del extranjero, traigan sus falsos dioses, y muchas personas han cambiado su fe, o por lo menos la han contaminado. Entonces los samaritanos son despreciados por el resto de Israel. Es muy interesante que sea esta persona la que obre con caridad y no los que pertenecen a la tribu sacerdotal, no los que pertenecen a las tribus que han sido fieles. Y por eso la importancia de este tema para nosotros, porque si estamos aquí es porque de uno u otro modo somos personas que ya estamos comprometidas con la fe, que caminamos hacia la Eucaristía, que nos gusta el retiro espiritual, que nos gusta la formación espiritual, porque ¿quién lo creyera? Muchas veces se cumple lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura, que lo que son los pecadores, los ladrones, las prostitutas, nos pueden llevar ventaja a los que estamos ya en el ambiente de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque podemos fácilmente caer en esta realidad de la indiferencia, por ejemplo, u otras prácticas de pecado. ¿Qué es la indiferencia? ¿Qué podemos entender por indiferencia? Podemos decir que es el estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia un objeto. Es decir, ni me atrae, ni tampoco lo repugno. Simplemente está ahí como un cero a la izquierda. Para un matemático, un cero a la izquierda le es indiferente. Ya puede ser una persona, ya puede ser un lugar o cualquier realidad de la vida humana. Ante ella yo puedo ser indiferente. Esta realidad por lo regular no presenta ningún motivo para que yo sea indiferente. Es decir, no me ha hecho nada malo para que yo diga ahora te ignoro. No, simplemente es una realidad que está y que en mi conciencia, en mi forma de pensar o en mi distracción, porque muchas veces es que andamos tan distraídos que no por mala actitud lo tomamos por indiferente. Pues esta realidad no nos llama la atención. A eso llamamos indiferencia, no nos conmueve, no se siente una inclinación propia hacia esa realidad. Los judíos habían llevado a la indiferencia sus corazones en muchas ocasiones. Muchas veces Dios les era indiferente y cuando Dios les resultaba indiferente, era cuando se iban tras falsos dioses, ya no volvían a adorar, ya no volvían a ofrecer sus sacrificios. Por ejemplo, nos puede ser indiferente cualquier realidad. Yo los invito a pensar a qué realidades puedo estar siendo indiferente en esta época de la Cuaresma, en esta época cuando la iglesia me invita a practicar la caridad. Estamos en el escenario del buen samaritano, donde vemos claramente que el sacerdote es indiferente frente a la necesidad que tiene aquel hombre.
es indiferente, pasó de largo. Técnicamente no le importó más que lo que él iba haciendo, no le importó más que sus convicciones. Y analicemos esta realidad de el maestro de la ley, del sacerdote que pasa de largo. Él, por ser maestro de la ley, pasó de largo. Se sintió con derecho de pasar de largo. ¿Por qué se sintió con derechos? ¿Por qué lo hizo? Porque tal vez su corazón miró y dijo, pobre hombre, está medio muerto, puede estar muerto, está lleno de sangre su rostro. Y de pronto su corazón lo inclinó a decir, debería ayudarlo en su interior. Pero de inmediato, en su mente, en su forma de pensar, intervienen todos los conocimientos que él tiene. Entre ellos, el conocimiento de la ley, de lo que para ellos era la palabra de Dios. Y en esa ley judía se dice que si tocas a un muerto o tocas sangre, vas a quedar contaminado. Y es por esa razón que el hombre no toca, no se acerca al hombre que está al borde del camino. Él tiene su razón. Y es una razón, un argumento técnicamente válido. Lo puedo rechazar porque este hombre está o muerto o tiene sangre, y si toco la sangre ya no puedo llegar al templo a ofrecer At this time, the floor door has el now been closed. sacrificio. Please please armed doors, stand by for roll call. If you are sitting in an exit seat, the safety card in the seat pocket. You may need to go. ¿Cuántas veces nosotros asumimos el rol de ese sacerdote? ¿Cuántas veces nos ganan las razones que hemos aprendido desde antiguo para no practicar la caridad? Hay quien en esta época puede decir, yo no veo noticias para no contaminar mi cabeza, yo quiero estar en mi retiro espiritual de Cuaresma, y ahora las noticias es solo guerra en Ucrania, y eso me pone mal. Yo mejor me dedico a la oración. Y puede ser un modo de indiferencia, porque entonces me tapo el rostro ante una realidad que está embargando a toda una nación para dedicarme a mi oración, para dedicarme a lo que yo considero que debo hacer, sin antes preguntarle a Dios qué debo hacer realmente, cómo debe ser mi actuar en esta época. El maestro de la ley nos representa a muchos de nosotros que, como aquel maestro, corremos el riesgo de, primero, pretender saberlo todo. Es que yo ya tengo experiencias, es que yo llevo 10 años en el camino de conversión, es que yo llevo 20 años, es que yo tengo mucho conocimiento, yo soy catequista, yo sirvo en la parroquia, tengo experiencia de grupos de oración, en fin. Y por el hecho de tener conocimientos, como los tenía el maestro de la ley, darme el lujo de poder actuar según mi conveniencia, según lo que yo quiero. Imaginemos que vamos por un camino y hay un hombre que o está muerto o por lo menos está privado, está desmayado. ¿Qué es más fácil? Detenerme, tal vez ensuciarme las manos de sangre, tal vez bajar de mi vehículo, subirlo a mi vehículo, o como en aquel caso, si se iba a caballo en la cabalgata
dura montarlo, ¿qué es más fácil, hacer todo ello o seguir de largo? No haber visto, no darme cuenta de esa realidad. ¿Cuántas personas en el camino hubiesen querido no darse cuenta de alguna realidad en el camino para no tener cargo de conciencia o para no haber tenido que cambiar su ruta y ya en lugar de ir al trabajo, irse a una clínica con un enfermo o qué sé yo? Pues el camino fácil, dice la palabra de Dios, que conduce a la muerte, mientras que el camino difícil es el que lleva a la vida. Entonces, nuestra mentalidad moderna de lo más fácil, lo más cómodo, y nos gusta mucho todo lo que sea digital, hasta las luces, los interruptores de las luces de las casas ya se tienen en el teléfono, porque qué pereza extender la mano y tocar la pared y tocar el interruptor. Es más fácil prender la televisión mientras estoy sentado en mi sillón, que como a la antigua, cuando tocaba ir y tocarle el botoncito a la televisión. Pues ese mundo de consumo y de globalización se adentra también en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de relacionarnos con Dios y de relacionarnos con los demás, que es lo que Dios nos está pidiendo en esta parábola del buen samaritano. ¿Qué necesito para ganar la vida eterna? Pienso que esa es la palabra de fondo que hay en el retiro de la Cuaresma. En el retiro de la Cuaresma, cada uno de nosotros se puso una señal de ceniza en la frente, preguntándole a Dios, yo reconozco que estoy mal y quiero preguntarte, Señor, ¿cómo hacer para dejar estos pecados? Yo reconozco que soy pecador y quiero en el retiro de la Cuaresma, en el silencio de la Cuaresma, entonces con mi oído atender qué es lo que tú necesitas de mí. Quiero abrirme a tu escucha para que tú me digas qué debo hacer. Entonces dice el Señor en su palabra, que este es un texto de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento. ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pues el Señor nos responde en la Cuaresma, practica la caridad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando se trata de la relación con el prójimo, que no gane en nosotros la actitud del mundo moderno, del camino fácil, lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? No me habló. Ah, pues yo tampoco le hablo. ¿Qué es lo más fácil? Me maltrató. Pues entonces ya no vuelvo a visitarle. ¿Qué es lo más fácil? Peleamos los dos, nos tratamos mal. Ah, pues cuando me pida perdón o que él me hable. Esto sucede mucho en las relaciones de pareja. Terminan discutiendo por cualquier tontería y como los dos cruzaron palabras, la esposa esperando a que el esposo se acerque y hable y el esposo esperando a que la esposa se acerque y hable. ¿Qué es más fácil? Esperar que el otro venga con la cabeza agachada, decir, venga, hablemos, pidámonos perdón, o salir de mi egoísmo e ir hacia la otra persona. Yo hoy les propongo, no tomemos el camino fácil. El sacerdote tomó el camino fácil, tomó el camino de no toco a este enfermo o a este muerto y no tengo que ir a hacer proceso de purificación, no tengo que esperarme 3 o 7 días por los cuales duraría impuro para volver a ofrecer sacrificios. Es más fácil. No podemos tomar el camino fácil en este tiempo cuaresmal. Es más fácil ser indiferente frente a la realidad que nos embarga. Es más fácil. Cada quien en lo suyo. Es más fácil. Hace 1 o 2 días una persona me decía, por mi empleo escucho muchas cosas y para mí me cargan. Por el trabajo de esta persona le llegan casos
Y no es necesariamente su trabajo es diferente, es la pedagogía. Pero cuando llegan los estudiantes, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué esa cara? Ah, es que no he comido. ¿Por qué llegas tarde? Es que tuve que quedarme preparando la comida de mi hermanita, llevarla al colegio para después venir yo. Entonces decía esa persona, me cargo mucho y tomo esos problemas como si fueran míos también. Y aunque para esta persona resulta algo incómodo y, y que a su modo de ver la vida no es normal, no le hace bien, mientras tanto pensaba yo, pero esto es la vida cristiana. Que el problema del otro no me resbale. Casualmente tengo una chaqueta a la cual el agua le resbala, impermeable, ¿no? No podemos vivir la vida cristiana como el paraguas. Salgo a la lluvia y la lluvia no pasa, la lluvia resbala y cae por mi lado, pero no me cae directamente. No podemos vivir una experiencia cuaresmal en modo paraguas. Mientras el mundo se está derrumbando, mientras hay miles de personas muriendo, quedando huérfanas, desplazadas por la violencia, usted y yo no podemos estar indiferentes diciendo yo mejor no veo la TV, yo mejor no veo noticias. No, yo de eso mejor no opino. Yo sigo en mi oración. Podemos encontrar muchas excusas, pero yo les exhortaría a cambiar las excusas por las razones del corazón. El que no quiere hacer algo tiene excusas y el que quiere hacer algo tiene razones. Las correctas o las incorrectas, pero encuentra razones. Y el que no lo quiere hacer, encuentra miles de excusas. ¿Qué excusa saco yo en este tiempo de Cuaresma para no practicar la caridad en los diferentes ámbitos? Porque a veces pensamos que podemos ser indiferentes solo frente al ejemplo que estoy poniendo. Hay una guerra del otro lado del mundo, a miles de kilómetros de distancia, entonces yo dejo esa realidad allá. Pero la indiferencia empieza por mí mismo. Si yo soy indiferente conmigo, ¿cómo voy a ser empático con el otro? Lo contrario a la indiferencia es la empatía. El Señor nos llama a ser empáticos, como esta mujer que me decía, es que a mí me cargan los problemas de los demás, decía esta profesora. Si yo escucho a un estudiante, una persona, ya yo me pongo triste. Pues es una bendición. Qué bueno que Dios a todos nos diera un corazón así, de que nos duela la realidad del otro. Ese es el corazón de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba muy cansado, dijo, bueno, vámonos muchachos, hay que ir a descansar a otro lado. Se montaron en la barca y atravesaron el lago. Y cuando llegaron al otro lado del lago, resulta que las personas habían dado la vuelta por la ribera del lago y allá estaban esperando. Y cuando Jesús llegó, cansado, ya mentalizado a tenderse y descansar un rato, vaya sorpresa, allí están las personas. Y Jesús lo que experimentó en ese momento fue compasión, dice el evangelista, porque vagaban como ovejas que no tienen pastor. Su corazón se compadeció. Uno de los grandes logros de las prácticas de la Cuaresma debe ser que nuestro corazón deje de ser un corazón duro, un corazón de piedra, y pase a ser un corazón de carne. Pase a ser un corazón que siente, un corazón que siente compasión. El corazón compasivo es un corazón empático, es un corazón que se mezcla con el otro, es un corazón que es capaz de amar al prójimo y que no va a encontrar esos pretextos por lo que sabe. A veces
El que sabe dice, yo no doy moneda al que está pidiendo limosna en el semáforo. Súper común en Colombia. En cada stop de la calle hay una persona extendiendo la mano. En Bogotá, especialmente en los últimos años, es súper común ver muchas personas y encuentra uno que está la mamá, los niños, el papá sentados debajo de un arbolito que haya al lado del semáforo y los niños pequeños. Tan pronto se detiene uno por la luz roja, la mamá le dice a los niños, corre y ve a la ventanilla a pedir, a pedir dinero. Son niños venezolanos, familias venezolanas que están desplazadas. Cerca de 2 millones de personas están allí viviendo en Colombia, en las diferentes ciudades. Y es más fácil decir, no, hoy en día usan los niños como carnada, como anzuelo para que las personas den dinero, pero ese dinero es para consumir drogas. Ese dinero es para alguien que manda a los niños a pedir y entonces, no, yo no doy dinero. Yo mejor hago otra cosa, pero no, mentira es que no haces otra cosa. No, nunca se te ocurre hacer lo que está haciendo el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. Hace que un grupo de personas preparen chocolate caliente y pan y sale con ese equipo y se van por las calles donde están esas personas a quien es preferible a veces no darles dinero porque van a comprar pegante o cualquier droga para drogarse, pues ir a darles comida. A veces uno dice, no, por lo que yo ya he escuchado, no hay que darles la moneda. Y ya con eso, entonces, alivias tu conciencia, como dijo el maestro de la ley, el sacerdote dijo, no, me contamina, entonces no, yo mejor sigo de largo. Pero no se le ocurrió, no dice la parábola que fue más adelante y, y contrató a alguien donde estaba el hotel o el hospedaje y decirle, mira, en tal lugar hay una persona así, así, toma este dinero, ve y la traes y la dejas aquí que yo pago. No, no se le ocurrió eso. A veces tranquilizamos la conciencia con palabras elaboradas en la vida cristiana. No hay que dar dinero porque es para drogas, no hay que hacer esto o aquello porque es peor, pero no se me ocurre buscar una solución para no ser indiferente ante determinada realidad. Podemos caer en, en el escepticismo, que es otra forma de ser indiferente. El escepticismo es no creer mucho que lo que yo haga va a hacer la diferencia. ¿Será que el Padre Nuestro y la Ave María que yo haga puede detener la guerra en Ucrania? No, no creo, es demasiado poco. Entonces mejor no hago el Padre Nuestro y el Ave María por Ucrania. Mejor sigo orando solo por mis necesidades. O digo, esa persona no va a cambiar, esa realidad no va a cambiar. ¿Para qué le voy a dar dinero en el semáforo si va a consumir droga? Entonces, no creo en que haya otra forma de hacerlo, pero conozco a muchos católicos que se han vinculado a un equipo parroquial, a un equipo diocesano, y hacen parte de ese equipo de Monseñor Luis José Rueda, que van y llevan comida al indigente, al que está en la calle, al que si le dan dinero lo que compra es drogas, pero si le llevo la comida y se la pongo en la boca, lo va a agradecer y hasta va a escuchar algún mensajito de la palabra de Dios que yo le dé. No podemos caer en esa actitud. Ya hemos visto muchas cosas, ya hemos experimentado los fracasos y la corrupción que existe en casi todos los ámbitos de la sociedad. Como se dice, estamos ya cansados, ya no creemos. Nos cuesta creer que las cosas pueden ser limpias o que pueden causar un cambio. Nos cuesta creer eso. El cristiano auténtico está llamado a volver a intentarlo. Ustedes se imaginan si Dios fuera escéptico frente a
a nuestro arrepentimiento. Ya te has confesado 20 veces de lo mismo. ¿Será que tú sí vas a cambiar? El cristiano no puede ser escéptico. La caridad debemos de vivirla todas las veces. Recuerden que caridad no es solo dar algo material, porque cuando decimos obra de caridad, ya uno está pensando en tomar una monedita y ponerla en la mano de alguien que esté extendiendo la mano. Obra de caridad, compro una comida rápida en McDonald's y se la doy al que estaba ahí en la calle. Ya hice una obra de caridad y se va uno feliz para la casa porque hizo una obra de caridad. Pero esa es una sola. Esa se llama dar de comer al hambriento. Pero las obras de caridad son 14. Son 14 obras de caridad. 7 espirituales y 7 corporales. Esas las estudiamos por allá en nuestra infancia. Y después se olvidaron. La indiferencia frente a la caridad está en todos estos 14 flancos. Son las famosas obras de omisión. Cuando usted y yo llegamos a la Eucaristía y decimos, porque he pecado de pensamiento, de obra y de omisión. Digo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Si escribiéramos, si Dios llevara un récord de nuestro pecado, que no lo hace, porque Dios cada vez que nos confesamos borra nuestros pecados y ya no lo recuerda. Si Dios llevara un récord de nuestros pecados, digamos que los pecados de la carne estarían escritos en 2 o 3 páginas. Los pecados de pensamiento aumentarían un poco más y serían pecados que podrían escribirse, digamos, en 50 páginas. Y si habláramos de los pecados de omisión necesitaríamos como un libro así de grueso, con 1000 páginas, de esos libros que casi nadie lee en la vida, solo un buen lector lee, de esos libros de 1000 páginas o más. Los pecados de omisión son los que más cometemos. Y el pecado de omisión es el pecado de la indiferencia. Es el pecado de dejar de hacer lo bueno que yo puedo hacer. Yo puedo calmarle el hambre a alguien. Yo puedo darle un vestido a alguien que está desnudo. Yo puedo visitar a alguien que está enfermo. Pero también si no lo hago, pues a mi modo de ver, no pasa nada. Otro visitar al enfermo, otro le da comida, es indigente, a la final no creo que se vaya a dejar morir de hambre y dejo para que otro lo haga, porque fue lo que hizo el sacerdote. Yo no lo puedo tocar, este hombre está medio muerto, está ensangrentado, entonces yo paso de largo, que otro lo haga. Y asimismo pensó el levita es de la misma casta sacerdotal, es de la tribu de Leví. El levita piensa igual que el sacerdote y dice, ay no, yo no me puedo contaminar porque no puedo participar del culto, y sigue de largo. Hay que practicar la caridad en todos los flancos posibles, no solo en el de dar la monedita, no solo en el de dar de comer a alguien. Ampliemos el, el, el horizonte de la caridad. Entonces les recuerdo las 14 obras de misericordia, 7 corporales. Primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, vestir al desnudo. Acoger al extranjero. Visitar y cuidar a los enfermos. Visitar a los presos. Enterrar a los difuntos.
¿A quién se le ha ocurrido en esta cuaresma practicar la obra de misericordia de que si fallece alguna persona en el ambiente parroquial, aunque no sea familiar tuyo, no seas conocido, a quién se le ha ocurrido ir a ese funeral y orar un rosario o un Padre Nuestro en ese funeral de alguien que ni siquiera conozco? Que me enteré que falleció o estuve pendiente porque fue un propósito de mi cuaresma practicar la séptima obra de misericordia corporal y simplemente lo hice. Como que un poco difícil que se ocurra ese tipo de cosas, pues es un pecado de omisión. Cuando tú y yo decimos el pecado de omisión, estoy diciéndole a Dios, he dejado de practicar esa obra de misericordia que llama enterrar a los difuntos, visitar a los presos. Vengo a pedirte perdón porque yo puedo visitar un preso. No, es que es muy difícil, es que entrar a la cárcel es muy complicado, te exigen una serie de documentos, unos registros. ¿Quién te dijo que era fácil hacer la obra de misericordia? ¿Quién dijo? Por eso les dije, para el sacerdote era más fácil seguir de largo que detenerse, ensangrentarse, y ahí empezaba todo un proceso tremendo para volverse a purificar. Él lo hubiese podido hacer, sí. O sea, no lo iban a expulsar del sacerdocio, no lo iban a expulsar de la iglesia. Lo que pasa es que la vida se le complicaba. Y sí, es que la vida se nos complica a la hora de practicar la caridad. ¿Por qué? Porque salimos de nuestra zona de confort, salimos de esa zona donde hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, como yo creo, como yo pienso, como yo quiero. Es salir de esa zona de confort. Era lo que Jesús quería causar en los judíos, especialmente en los fariseos, aquellos a quienes les dirigió esta parábola. Ama a tu prójimo. Y ellos queriendo evadir la exhortación, dicen, haciéndose como los tontos, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es toda persona que me necesita. Sí, y esa persona puede ser tu esposa, esa persona puede ser tu esposo, esa persona que te necesita puede ser tu hijo menor o el mayor que ya se fue de casa. Esa persona que te necesita, que es tu prójimo, está esperando que tú practiques con él la caridad. Y nombré las obras de misericordia para que entendamos que caridad es darle mi amor, mi asistencia a quien lo necesita. Hay quien tiene su cocina llena de comida, pero está hambrienta de la palabra de Dios. Esa persona está hambrienta de la palabra de Dios. Y yo le puedo saciar esa hambre porque tengo cierto conocimiento de Dios. Pero digo, no, mejor me quedo en casa o mejor hago otra cosa. Es más fácil. Recuerdo las otras 7 obras de misericordia espirituales. Dar buen consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que está en el error. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Ay, padre, usted está nombrando unas cosas que yo no estaba cayendo en cuenta. ¿Cómo que perdonar las ofensas es una obra de misericordia? ¿Cómo le va pareciendo a usted? Si alguien lo ofende, usted no puede decir, no te perdono. Usted y yo, como cristianos, estamos obligados en conciencia a practicar esa obra de misericordia y decirle, yo te perdono. Incluso cuando no venga a pedirme perdón, yo debo perdonar, porque es una obra de caridad. Es darle amor al que no tiene. El que me ha ofendido, al fin de cuentas, lo que pasa con él es que está tan vacío de Dios que no puede darme algo bueno, y lo que me da es un golpe, lo que me da es una palabra hiriente, un maltrato. Entonces yo veo a esa persona y digo, como Jesús, como oveja sin pastor. ¿Y qué sintió Jesús? Compasión. Y Jesús no le dio la vuelta a la barca y dijo, vámonos muchachos. No, desembarcó y los atendió. Les dio lo que necesitaban. Cuando una persona me ofende, lo que necesita es que yo le dé amor,
que yo le perdono. Vamos en la quinta obra de misericordia espiritual. Sexta, soportar con paciencia los defectos de los demás. Obra de misericordia, oigan, soportar al marido, al compañero de trabajo, esa persona que le es incómoda. Santa Teresita del Niño Jesús da testimonio de cómo una hermana le caía mal, le caía. Decimos en Colombia, le caía al hígado. Y Santa Teresita empezó a tratarla tan bien que el día que Teresita murió, esa hermana dijo, ustedes saben que Teresa, a quien más amaba, era a mí. Yo soy heredera de algunas cositas que ella dejó. Se sentía heredera porque se sintió muy amada, sin saber que era que al principio no le pasaba a Teresita sus actitudes. Soportar entonces con paciencia los defectos de los demás. Y por último, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Y quiero enfatizar en este último punto que fue algo que estábamos comentando con Jaime más temprano a propósito de la indiferencia. Rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Usted sabía que una obra de misericordia fue la que la iglesia practicó ayer, encabezada por el Papa Francisco. Una jornada de oración por Rusia, una jornada de oración por estas personas. ¿Cuántos rosarios hemos hecho por Rusia y Ucrania? ¿Cuántos ayunos en esta cuaresma hemos hecho por ellos? Pero que lo hayamos hecho enfocado en ellos, porque ayer el Papa nos llamó y nuestra oración ayer estaba enfocada, pero ¿y los otros días? Se me ha ocurrido que esta gente está necesitando mucho. Se me ha ocurrido que el vecino, que yo sé que vive en discusión con su esposa, lo que necesita es oración de mí en lugar de estar criticándole. Se me ha ocurrido que lo que este mundo necesita es oración, no indiferencia cristiana. Es fácil estar en nuestra zona de confort cristiana. Voy a misa, hago mis oraciones, no me meto con nadie. Yo no estoy en grupos parroquiales porque esos grupos parroquiales se prestan es para chismes, discusión. Entonces yo hago mi oración, vivo mi espiritualidad en mi zona de confort. Salgamos de la zona de confort, esa zona cómoda de vivir la fe como a mí me parece. Y vamos al encuentro del otro, como lo hizo el samaritano. Por eso es que el que no tiene tanto conocimiento de Dios a veces tiene ventaja, dice Jesús. La prostituta y los publicanos tienen ventaja. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen prevenciones, porque esas personas pueden actuar con naturalidad. Además se cumple algo bíblico, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esa persona, cuando reconoce el amor de Dios, después sale con mucha más fuerza, con ventaja sobre el que ya está caminando. Pues les advierto de este peligro en el cual estamos todos, de no practicar una auténtica cuaresma, practicar una cuaresma a mi acomodo, olvidando que al final de la vida, cuando Jesús nos llame al juicio final, no nos va a preguntar si ayuné el viernes, no nos va a preguntar si fui a visitar el Santísimo el jueves, que lo expusieron. Jesús no nos va a preguntar si viajamos en las vacaciones, en familia. Jesús no nos va a preguntar si me compré el teléfono o el coche que me llamaba la atención. La pregunta será, ¿diste de comer al hambriento? ¿Diste de beber al sediento? ¿Vestiste al desnudo? ¿Acogiste al extranjero? ¿Visitaste y cuidaste a los enfermos? ¿Visitaste a los presos? ¿Enterraste a los muertos? Y lo dirá de una forma como lo compone el evangelista. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Cada vez que con uno de estos pequeños lo hicieron, conmigo lo hicieron. Fíjense que al final de la vida, Jesús nos va a preguntar es si practicamos las 14 obras de misericordia.
y por ellas nos ganaremos el cielo, o por ellas nos los perderemos. Por las obras de misericordia nos ganaremos el cielo, y el Señor nos dirá, venid benditos de mi Padre. Y por ellas mismas nos ganaremos la sentencia, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque no soportaste con paciencia los defectos, porque no perdonaste las ofensas de tus hermanos. Apártate, porque no me consolaste cuando estuve triste, no me perdonaste cuando necesitaba tu perdón. Uy, Señor, ¿cómo que no te perdoné cuando necesitaba ser perdonado? ¿Recuerdas esa vez que tal persona te ofendió y no la perdonaste? Pues no me perdonaste, porque Dios está en cada persona. Que el Señor nos mueva a practicar la caridad, que el Señor nos mueva a no ser indiferentes frente al dolor humano, frente a la necesidad que hay en el otro, que no nos hagamos los de la vista gorda, que volteemos nuestro rostro a esas realidades que a veces son incómodas. A veces es incómodo ver tanta destrucción. Es incómodo saber en qué va el problema de Ucrania. Es incómodo ver a alguien que está herido. Hace poco me pasó, en septiembre del año pasado, salíamos con mis compañeros sacerdotes e íbamos por una vía nacional y a un hombre en motocicleta le acababan de atropellar. Lo cierto es que había perdido una pierna. Y la reacción fue voltear el rostro para otro lado. Era la reacción. Es tan fuerte la impresión de una realidad así que no quieres verlo. Que espiritualmente no nos pase eso. Que espiritualmente en la Cuaresma descubramos que antes hay que volver la mirada hacia esa persona. Porque en la Cuaresma oramos el Vía Crucis. Y dice el profeta Isaías que el crucificado, el Mesías, ya no tenía aspecto humano y la gente prefería voltear el rostro, no quería verlo. No vemos a Jesús cuando volteamos el rostro y somos indiferentes frente a la necesidad del esposo, la esposa, los hijos, el vecino, la parroquia, el país, el mundo. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón más blando, más empático, que se conmueva con el dolor de todas las demás personas que pueden presentarse como nuestros prójimos. Bien, hasta ahí entonces lo que les quería compartir. Ya si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues damos por concluida esta charla. Bueno, mis queridos hermanos, llegó el tiempo de la pregunta. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, ahorita es el tiempo. Si no, pues aquí concluimos la reunión. Voy a dar un momento de silencio y si alguien quiere, pues prenda su micrófono, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces yo creo que si es así, terminamos con esto. Muchas gracias por la charla. Dios los bendiga a todos. Ojalá y este tema, el pasado tampoco se los pude enviar, pero primero Dios, hoy más tarde mañana me pongo y los mando para que se emparejen, pero ojalá este en particular nos demos el tiempo de escucharlo 1, 2 veces si es necesario durante la semana. Dios me los bendiga y un saludo y un fuerte abrazo a todos. Si nos da la bendición, Padre, terminamos. Señor, te damos gracias por este espacio de evangelización. Bendice a todas las personas que se han conectado, a quienes tendrán contacto con esta grabación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Dios me los bendiga a todos. Feliz sábado. Amén. Gloria a Dios. Que estén muy bien.